selva baja, ¿no? Que es una selva más plana, la llamada la llanura amazónica, ¿no? Algo que debemos empezar es que las ciudades más grandes, como hablamos la semana pasada, son de la selva baja, ¿no? Como la ciudad de Iquitos. Hay una pregunta que hay que hacer, entonces yo lo voy a responder, es que ¿por qué Iquitos, siendo una ciudad muy importante, no se puede llegar por tierra? No se puede llegar por tierra, ¿no? Hay una explicación ahí, siendo una ciudad tan importante, ¿no? Es porque Iquitos está rodeada de agua, está rodeada de agua, ¿no? Y esa zona inundable justamente se llama Tahuampas, que es la primera división geográfica de la selva baja, ¿no? Iquitos está rodeada de agua, ¿no? Entonces no se puede llegar por tierra, ¿no? Hay opciones de cómo llegar. Por ejemplo, uno, lo que es lo más fácil es avión, ¿no es cierto? Pero saben pues que es más costoso y a veces todas las personas no pueden pagar un pasaje aéreo. Otra forma de llegar a Iquitos es, por ejemplo, por vía terrestre, irse hasta Pucallpa, que es viajar pues todo un día, ¿no? La carretera está buena, llegas a Pucallpa y Pucallpa es un gran puerto. Ahí tomas un barco. Estamos hablando de barco, no estamos hablando de pequeñas embarcaciones, un barco, ¿no? Y ese viaje en barco de Pucallpa a Iquitos va a durar 3 días, ¿no? Pero si estás en la época de verano, que es la época lluviosa, ese viaje puede durar 5 días en barco. Esos barcos tienen todos sus, por ejemplo, hay categorías, hay cuarto, hay zona de hamacas, hay restaurantes, es un viaje largo, ¿no? Otra forma es yéndote hasta Yurimaguas, que es por el norte, te vas hasta la selva, hasta ahí más allá de la carretera de Loreto, y ahí ya tomas deslizadores que están más o menos a 12 horas de Iquitos. Entonces, chicos, nos damos cuenta ahí que llegar a Iquitos, que es selva baja, no es fácil, ¿no? Porque hay alternativas como les estoy nombrando, ¿no? Entonces, la parte de las Tahuampas es la zona inundada, está inundada todo el año en la selva baja, ¿no? Y ahí crece una palmera que es el aguaje. De ahí viene el fruto del aguaje, que es muy conocido en la selva baja, ¿no? Luego, miren chicos, sigue otra área en la selva baja que es la restinga. Dice ahí, zona de la llanura amazónica que solamente se inundan en cierta época, cuando crecen los ríos. Cuando crecen los ríos. Cuando crecen los ríos, no se ve nada de tierra también. Parece Tahuampa. Pero cuando baja el caudal del río, miren, dicen los barrizales, se forman a orilla de los cauces cuando el río va a bajar su caudal. Entonces queda descubierta una área de tierra como una playita al borde de los ríos, y la gente de la selva ahí aprovecha para sembrar. Siembran la yuca, ¿no? Porque esa tierra es fértil, ¿no? Cuando el río vuelva a crecer, se tapará todo, ¿no? Entonces, para la gente de la selva es una oportunidad de sembrar, ¿no? De poder tener ingresos o para su propia subsistencia. Recuerden que la yuca en la selva es muy importante porque tiene el equivalente de la papa en la sierra. La yuca en la selva es bastante comestible, ¿no? Luego siguen los altos, ¿no? Que es una parte algo más elevada, y esa zona ya no se va a inundar. Por eso que ahí están las ciudades. Iquitos, Pucallpa, ¿no? Puerto Maldonado, Tarapoto, están en los altos, y es una zona que no se inunda. Podrá haber lluvias, todo, pero ya el agua de los ríos no va a llegar a las ciudades, ¿no? Luego siguen los filos, que son colinas amazónicas. No son montañas, ¿no? Porque en la selva baja no hay montañas, son pequeñas elevaciones, y por ahí pasan las carreteras de la selva baja. En la selva baja, por ejemplo, comparado con lo que hablamos de la selva alta, no hay abismos. Las carreteras no van por abismos, sino que son por las partes más elevadas pequeñas colinas, ¿no? Como pequeños cerritos, ¿no? Por ahí van las carreteras, ¿no? Entonces, repetimos el relieve de la selva baja. Tahuampas son inundadas siempre, todo el año. Restinga, cuando crece el río se inunda, y cuando viene el estiaje, baja el río, que es una zona descubierta, y ahí se siembra la yuca, por ejemplo, ¿no? En los altos son las partes algo más elevadas, ahí están las ciudades. Y por las colinas van las carreteras. Ahora, hablando acá de los barrizales, por ejemplo, hay una fiesta muy importante, la fiesta de San Juan, ¿no? En el mes de junio, la gente acostumbra ir al borde de los ríos, ¿no? Es toda una tradición, comer juanes, etc. Pero si esa fiesta fuera en el verano, por ejemplo, no habría área de tierra libre, porque el río cubre todo. Entonces, cuando el río baja es cuando queda una tierra descubierta,
como playitas al borde de los ríos, ¿no? Ahora chicos, el clima. Nosotros sabemos que todo el clima de la selva es tropical, caluroso, húmedo y lluvioso. Pero la diferencia entre la selva alta que hemos visto en la clase pasada y la selva baja es que la selva alta es la región más lluviosa. En cambio, la selva baja es la región más calurosa. Ahí está la diferencia entre selva alta y selva baja, porque toda la selva es tropical. También hemos comparado en el norte peruano, ¿no? Tumbes Piura es también caluroso, pero el norte es semitropical. La única zona tropical es toda la Amazonía, ¿no? Diferenciando zona más lluviosa y zona más calurosa, ¿no? Las grandes ciudades de la selva están en la selva baja, como habíamos dicho la semana pasada, ¿no? Por ejemplo, la ciudad más grande de toda la selva es Iquitos, ¿no? Iquitos, que queda en Loreto, ¿no? Siempre hay que saber diferenciar en qué región se encuentra, porque en geografía hay que ubicar, ¿no? Luego Pucallpa, que es un gran puerto de la selva baja, que nos puede comunicar con Iquitos, Ucayali. Luego Tarapoto, San Martín. Recuerden que San Martín, la capital es Moyobamba, pero Tarapoto tiene mayor importancia por la economía, mueve bastante comercio, Tarapoto. Puerto Maldonado hacia el sur, ¿no? Es Madre de Dios. Hay una pregunta que les hago siempre, chicos, es que tomando como referencia desde Lima, sin tomar avión obviamente desde Lima, ¿cuál es la selva más cercana que tenemos desde Lima? La selva más cercana que tenemos es irnos a dónde, hacia dónde, a qué parte. Es irnos a la selva central, lo que es la Merced, San Ramón, selva de Junín, es la selva más cercana para nosotros, ¿no? Tomamos nuestro carro 10 de la noche y a las 6 de la mañana estamos en la selva, es lo más cercano que tenemos. Irnos a Puerto Maldonado es recontra lejos, irnos a Pucallpa es todo un viaje, todo un día, o irnos a Iquitos ya sabemos lo distante que es, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el clima y las ciudades, ¿no, chicos? Ahora, ¿cuál es la gastronomía de la selva? Que eso nos quedó pendiente de la clase pasada, ¿no? Por ejemplo, es importante eso, que nos damos cuenta de la variedad de las regiones, ¿no? Ahí tenemos el famoso el Juane, por ejemplo, ¿no? Que es, parecía un arroz con pollo, un arroz amarillo, tiene palillos, pero viene de la presa de la gallina envuelto en hoja de bijao. Y ese plato, por ejemplo, es también tradicional porque también se come en una fiesta como es la fiesta de San Juan, el Juane. Tenemos también, por ejemplo, lo que es la patarasca, que es en unas hojas de bijao se colocan peces de selva como doncella, dorado, paiche, y se pone a las parrillas también. Luego tenemos una sopa de la Amazonía que es el ichicapi de gallina, ¿no? Es como la sopa de maní, pero con la presa de gallina, también muy popular, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, hay una bebida que hay en la selva baja que le llaman el chapo. Es una bebida en base al plátano y por ahí también le echan leche, ¿no? Entonces hay comidas tradicionales, ¿no? En lo que es la selva baja y que en algunos casos va ligado a una fiesta como la fiesta de San Juan. También hay muchos peces en la parrilla, ¿no? En la selva es muy común a las parrillas el dorado, la doncella, el paiche. Recuerden que en la clase pasada yo les dije que en Lima a veces quizás no nos damos cuenta, pero si somos observadores de lo que pasa, hay una influencia un poco de la comida amazónica en Lima con el chaufa, como les dije, ¿no? El chaufa es un plato muy popular, pero existe el chaufa amazónico, que ya se ve en Lima, que antes no se veía mucho, ¿no? Hoy ya se ve, ¿no? Que tiene como diferencia, le ponen la carne seca a la cecina y el chorizo, y eso le da un distinto sabor al chaufa amazónico con el resto del chaufa que conocemos, porque el chaufa es muy popular pues, en toda la gastronomía. Aparte que el chaufa es un plato que nace en Lima también, ¿no es cierto? Ahora, sobre la selva baja, economía, la pesca, en base a los peces, el paiche, que es el más tradicional, el dorado, el zúngaro, que estamos ya hablando. También se ve lo que es la explotación de la madera, porque hay muchos aserraderos en la selva baja. Entonces se corta madera y un aspecto muy costumbrista en los ríos de la selva es ver embarcaciones con maderas, ¿no? También hay lo que es el turismo en la Amazonía,
pero el ecoturismo, porque en la Amazonía, sobre todo en selva baja, los tours es tratar de internarse en la selva. Eso es lo que trae, ¿no? O sea, tratar de ver lo que es la naturaleza en un momento donde puedan ver a los animales en su hábitat natural. Ver animales, ¿no? Entonces se internan en la selva, es el ecoturismo, ¿no? En lo que es la Amazonía, ¿no? Cultivo de frutas, el aguaje, ¿no? El aguaje, que no le hemos nombrado a la selva alta. Pero la selva baja, chicos, tiene una amenaza que se ve hace mucho tiempo, que es un tema muy amplio, que es la amenaza de la minería informal, ¿no? Por ejemplo, en Madre de Dios, hace mucho tiempo, hay la explotación del oro en los ríos. Mucha gente ha migrado a Madre de Dios, ¿no? Han creado asentamientos humanos ilegales y se explota el oro tratando de colar el fondo del río. Sacan pepitas de oro. Hay todo un negocio, hay mucho dinero que se mueve ahí y por eso que esos lugares informales no han desaparecido hace mucho tiempo, ¿no? Entonces han contaminado los ríos, han colocado elementos químicos a los ríos, han desviado el cauce de los ríos, han cortado muchos árboles, una deforestación, y esto trae un grave problema social, ¿no? Inclusive tan grave es porque también ha traído mafia, ¿no? Como algo muy delicado en la trata de personas, ¿no? A esos lugares hay un problema de prostitución también ahí en esa zona, porque se secuestran prácticamente a chicas de muchos lugares y se les lleva a esos lugares alejados donde hay una economía ilegal. Entonces esa es una amenaza muy fuerte a la selva baja, no solamente con los problemas sociales, sino con deforestación o contaminación de los ríos, como hay Madre de Dios.